Hola, soy Tony y este es el podcast de Fit and Friends, un podcast en el que hablamos de salud, nutrición, entrenamiento y desarrollo personal. Y hoy tenemos con nosotros a Montse Guillamón, que es fisioterapeuta y osteópata especializada en la mujer. Montse se ha enfocado sobre todo en entrenamiento, nutrición y sexualidad por teología, coaching y empoderamiento femenino, con el fin de ayudar a cualquier mujer que lo necesite. Además, va a empezar a colaborar con nosotros con el proyecto Fit and Friends, por lo que si os interesan estos temas, estaros atentos porque en los próximos meses iremos dando más información. Un placer, Monse. Cuéntanos quién eres tú, de dónde vienes, de dónde viene tu trabajo, hacia dónde te enfocas, un poquito tu día a día. Explícanos. Muy buenas tardes, Tony, y muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Como bien dices, soy Montse Guillamón, soy fisioterapeuta y osteópata y bueno, después de varios años trabajando en fisioterapia deportiva, en consultas privadas y en centros privados, decidí especializarme en mujer, es decir, en embarazo, en posparto, en disfunciones femeninas y todo lo que engloba a la mujer en general. También soy una persona que desde pequeñita pues me ha gustado mucho el deporte y ha sido otra de mis grandes pasiones, aparte de la fisioterapia y al ayudar a otra gente. Y por eso sentí que era imprescindible formarme en entrenamiento y nutrición femenina. Y además, últimamente también ha crecido mi curiosidad por el tema del coaching, la inteligencia emocional y por el empoderamiento femenino. Y es lo que estoy haciendo también últimamente, unido a todo lo que ya hacía anteriormente. Así pues mi día a día es como muy variopinto, ¿no? Porque paso consulta presencial, también paso consulta online, atendiendo a mujeres, la mayoría de ellas en embarazo o en etapa de posparto, o bien mujeres que requieren tratamiento de fisio y osteopatía por cualquier otra patología femenina. También realizo entrenamientos y asesoramientos online a mujeres que quieren cuidarse, tanto por fuera como por dentro, es decir, hacemos un abordaje mucho más físico, psicoemocional. Y me encanta poder hacer pues este abordaje, ¿no? más grande, más global de la mujer, enfocándonos siempre en sus objetivos, ya sean de tratamiento o de entrenamiento, y priorizando siempre su salud. Por otro lado, ya por último, porque no me dan las horas al día, imparto formaciones, conferencias y talleres, ya que tengo un centro formativo junto a mi hermana en porteología y maternidad. Ese sería mi día a día, mi caótico día a día. No está mal, me he unido. El tema online ya lo hacías de antes, ha sido más a partir de la pandemia. El tema online hacía algún asesoramiento antes, pero sí que ha habido el boom en la pandemia, sobre todo en cuanto a las formaciones. Las formaciones las realizamos a nivel presencial, más que nada porque soy una persona que me gusta mucho el contacto humano y pues el vínculo que se crea, ¿no? Cuando tienes la persona delante es mucho más fuerte que a través de una pantalla. Pero bueno, supongo que como todos nos hemos tenido que reinventar un poquito. Y bueno, gracias a pues, estas aplicaciones, ¿no? Pues Zoom, ClickMeeting y plataformas así nos permiten al menos hacer clases online, pero hacer clases en vivo y clases donde nos podamos ver todas, interactuar un poquito con todas las mujeres. Perfecto. Vale, cuéntanos un poquito qué es esto de la porteología, porque tengo entendido que es un concepto que creó tu hermana y que tenéis un proyecto juntas en este aspecto. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste? Perdón, Sí, el tema liándola. de la porteología es un término que acuñó mi hermana. Sí. La porteología en sí es la investigación, el estudio y la teorización del impacto de las repercusiones del uso de portabebés en la crianza del cachorro humano. Como por ejemplo puede ser pues, la disminución del llanto en el bebé, que por consecuente al tener menos llanto pues segrega muchos menos niveles de cortisol, es decir, menos estrés, con lo cual hay una disminución en la saturación de la amígdala. Cosas que se han visto en estudios de que todo esto puede llevar a crear traumas o problemas de falta de autoestima o falta de seguridad en el adulto. Todo esto, además de todas las repercusiones para el conjunto de la sociedad, como puede ser pues, generar sociedades mucho menos violentas, más empáticas y más comprensivas pues, con el entorno y con las otras personas. Mi hermana, como decías, que es Gemma Guillamón, ella es mayor que yo, es 9 años mayor que yo, y hace más de 15 años que estudia el mundo de la maternidad consciente como camino de transformación personal, ayudando a las familias en procesos de embarazo activo, de parto en casa,
de parto respetado, de crianza consciente, crianza no sexista, además del aprendizaje del correcto uso de todo tipo de portabebés, ya sean fulares, sean mochilas, sean bandoleras, sea el tipo de portabebé que sea. Y sí, hace ya 4 añitos que nació CIEP, nuestro pequeño gran bebé. CIEP es un centro enfocado al estudio y a la investigación de la porteología, en el que impartimos formaciones para tanto profesionales del sector de la maternidad como también para cualquier mujer que esté interesada, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, en el mundo de la maternidad y del porteo. Si te digo la verdad, fue un proyecto que nació de una forma muy natural y muy espontánea, que es como me gusta, ¿no? Que salgan los proyectos. Estaba tomando un café con mi hermana y estábamos, siempre filosofábamos un poco de este mundo, ¿no? Y de esta sociedad que se va un poquito a pique. Y estábamos comentando la importancia del deporte y lo desconocido que está el tema del ejercicio físico en el embarazo y en el posparto, en todo el mundo de la maternidad. Y decidimos de por qué no probar de hacer un taller de deporte en maternidad. Y así fue, nos juntamos un día en casa de mis padres, tomando café, hicimos 4 puntos y nos plantamos en medio de Barcelona, en un parque, allí cerca de la de Xeus. Y asistieron, creo que eran 12 o 13 mujeres, algunas con sus parejas. Y estuvimos casi 2 horas dando un taller teórico-práctico de los beneficios del deporte en la mujer, tanto embarazada como en el posparto. Y bueno, la verdad es que salió muy bien. Íbamos sin expectativas porque, claro, yo con mi hermana Gemma me llevo muy bien, pero nos llevamos muy bien a nivel personal. Todo podía ser que a nivel profesional no nos entendiéramos. Pero vimos que sí, que las dos nos complementábamos muy bien. Donde no llegaba una, llegaba la otra y fue muy agradable trabajar juntas. Y de ahí nació finalmente CIEP, que es el centro que te comentaba, el centro formativo de maternidad, de porteología y de mujer, en el que conseguimos mezclar todos los conocimientos y la experiencia propia de mi hermana Gemma con mis estudios y mi experiencia en consultas con varias mujeres. Actualmente tenemos 2 formaciones activas, una de ellas, que es la más grande, es anual y es la certificación en porteología, y la otra, que ya vamos por la 4ª edición, que es Strong Moms, como bien dice el nombre, es para madres fuertes, ¿no? Es una formación de 3 meses y está enfocada a cualquier madre que quiera adentrarse en el camino del autoconocimiento y el autocuidado, el ponerse ella un poquito en el foco, ¿no?, de su vida. Siempre ponemos el foco externo y no el foco en nosotras mismas, recuperarse del epicentro de nuestra vida, entender su propia anatomía y su sistema hormonal, saber cómo entrenar y cómo alimentarse en cada etapa de la vida de la mujer, ya sea en embarazo, en posparto, en lactancia, según el ciclo menstrual, y aprender a cómo ejercitar y cómo tratar un cuerpo que padezca alguna disfunción, como puede ser una incontinencia, una diástasis, un prolapso, una cesárea o cualquier disfunción femenina. Vale, o sea, básicamente es ayudar a cualquier tipo de problema que pueda surgir durante el embarazo o en el posparto para llevarlo de la mejor forma posible. Eso es. Y de una manera consciente. Eso es. Estupendo. Tema por teologías, y yo muchas veces pensaba, hace tiempo, y luego cuando vi vuestra web y tal, pensé, ostras, digo, es que en entornos naturales siempre se ha visto como las madres arropando a los bebés, llevándolos encima, y en nuestra sociedad siempre vamos con los carritos o los cestos y siempre muy separado. Y sí que es verdad que es algo que, como bien has comentado, tiene mucho que ver después con el crecimiento que tendrá ese niño, la sensación incluso de separación o de no Eso tener ese contacto materno, con lo cual me parece algo muy interesante y creo que es algo que se debería ir aplicando más y ir conociendo más porque puede tener muchos beneficios a nivel Sí, de creo salud. que ahí estamos en una sociedad un poquito inconsciente en esto, porque desde que apareció el carrito, no hace ya varios años, como que se ha olvidado un poquito todos esos beneficios de portear al niño. Y lo que explicamos siempre al principio de nuestras formaciones es que nos tenemos que imaginar que el bebé ha estado 9 meses dentro de nuestra barriga, ha estado 9 meses flotando en un medio acuático, en un medio cálido, en un medio en el que él no tiene que hacer ningún esfuerzo para respirar ni para comer, porque suena la campanita, ¿no?, y por el cordón le llega oxígeno, le llega alimento y le llega cualquier cosa que necesite. Al estar en un medio acuoso y estar dentro de la barriga,
pues no siente los sonidos agudos tan fuertes y siempre está acompañado del latido de la mamá, ¿no? Que le acompaña y le relaja durante todos estos 9 meses. Y claro, y de repente pues llegan al parto y se ve que cae en un abismo, cae en caída libre, ¿no? Tiene la sensación real de cae en una caída libre porque paso, como os decía, de un medio acuático a un medio donde ya no tengo esta contención física, sino que es todo aire, donde siento que mi cuerpo pues tiene límites, donde tengo que aprender a respirar, tengo que aprender a comer. Empiezo a ver luces, a escuchar sonidos agudos, todos los sonidos pues de las personas, de la maquinaria, ¿no? Pues como todo un conjunto que no se tiene en cuenta y que realmente pues puede llegar a crear un trauma en el bebé, en lo que comentábamos antes, pues subir los niveles de cortisol y llegar a saturar la amígdala. Y con esto en el porteo pues se ve como realmente sí que tiene beneficios al estar porteando, al llevar el bebé encima tuyo, está acompañada pues del olor de la mamá, sigue escuchando el corazón de la mamá, tiene una contención física porque al estar reforzado, ya sea con una mochila o con un fular, no lo tenemos al aire libre, sino que tiene algo que lo contiene, que lo abraza, huele también a la mamá, ¿no? Y es como que es una manera de un impaso entre la vida real que conocemos ya de adultos a los 9 meses, ¿no? Se habla mucho de los 9 meses de preconcepción, los 9 meses de embarazo, pero también creo que se tienen que tener mucho en cuenta los 9 meses de posparto, ¿no? De posembarazo, ya tanto para la mamá como para las repercusiones del bebé. Claro. Y creo que ahí pues el porteo tiene un papel muy importante a hacer hoy en día. Y a mamás y papás primerizos que te estén escuchando, ¿qué consejo les darías en cuanto a porteología? Un Les pequeño tip que animaría les pudieras dar. a que rompan con todos los tabús y clichés que estamos, ¿no? Porque si nos fijamos en los anuncios, en cualquier sitio nos van a vender, pues el cochecito, la sillita del coche, la cunita, ¿no? Es como una sociedad de mucho consumismo en el que vivimos y en el que lo tenemos como muy normalizado, ¿no? Y ahora ya se empieza a ver más toda la gente que portea, ya sea por mochilas, por necesidad de gente deportista, como nos podemos encontrar aquí, que tienen un bebé recién nacido y se quieren ir a la montaña. Obviamente con un carrito pues no podrán ir y tienen el uso de la mochila. Yo les diría que se animaran a probarlo, que no se cierren a nada, que es algo muy beneficioso tanto para el bebé como para el adulto, ya sea la madre, sea el padre quien lo portea, lo puede portear cualquier persona, que ayuda mucho al vínculo que se crea entre el adulto, sobre todo mamá, papá, con el bebé, y que tiene muchísimos beneficios reales para el bebé. Entonces, creo que les diría que se animen, que vayan a algún sitio a probar, que ahora ya hay muchas asesoras y asesores en porteo, que contacten con alguien profesional, que les abra el abanico y que hay muchísimas posibilidades, ya sea primer hijo, segundo hijo, embarazo gemelar, de que lo tenga 2 hijos y se lleven una poquita diferencia de 2 años y uno lo pueda portear delante y el otro detrás. Porteo para lactancia, o sea, hay muchas posibilidades justamente para llegar a todo el mundo. Pienso que es una herramienta que deberíamos hacer llegar a todo el mundo. Y para la gente que le pueda preocupar que se le cargue la espalda o llevar el peso del bebé todo el día encima, ¿qué les podrías decir? ¿O qué Vale, consejo les les diría podrías dar? que obviamente cuando hacemos algo lo tenemos que hacer bien, entonces no voy a empezar a portear con un vídeo en YouTube, sino como os decía, buscar a alguien, un experto, ¿no? Igual que tengo que, no sé, me duelen los oídos, ir al otorrino, tengo un problema porque me ha dejado mi pareja, ir al psicólogo, necesito mejorar mis glúteos, llamaré a Tony, ¿no? Y tengo una incontinencia urinaria, pues llamaré a Monse. Pues lo mismo con el porteo, hay profesionales que te van a enseñar a portear bien. Y lo del peso no debería preocupar porque sí que es cierto que el porteo lo empezamos porteando desde el día 1. El día 1, ¿cuántos kilos puede pesar un bebé? 3, 3,5, 2,800, 4 si es un bebé muy, muy, muy grande. Entonces, a medida que tú vas porteando cada día, el bebé va creciendo, pero el peso es un peso que va aumentando progresivamente y que tu cuerpo también se va adecuando, ¿no? Es como la primera vez que piso un gimnasio. Voy a levantar una mancuerna de 2 kilos y a lo mejor al año estoy levantando una mancuerna de 10, por ponerte un ejemplo. Pues lo mismo pasa con el porteo. Mi cuerpo se va a ir fortaleciendo y se va a ir adaptando a la carga que yo vaya poniendo. Sí que es cierto que el porteo delante llega un momento que está limitado porque a partir de los 10, 11, 12 kilos
no está recomendado que porteemos delante, pero entonces ya existe el porteo en la espalda. Y ahí estaremos hablando de niños que no tienen 1, 2 o 3 meses, sino que ya son mayores y que realmente pueden ir a la espalda. También les va a ayudar a pues, estar en conexión con el entorno, con otros niños, con otros adultos. Entonces yo les diría que buscaran a un profesional, que no se preocupen por esto, porque además realmente mi musculatura como adulta se va a fortalecer por el uso del portabebé y por la carga de mi hijo, ¿no? O sea, que puede tener incluso beneficios a nivel de salud de la madre en Exacto, cuanto a mejora de ganancia la de postura, fuerza exacto, mejora de la y a fuerza, sobre salud. todo en la espalda. Ujú. Perfecto. Vale, Monse. Perfecto este punto. Muy interesante. Nos gustaría ahora, si puede ser, que nos explicaras cómo ves el embarazo desde un punto de vista deportivo. ¿Qué puede y qué no puede hacer una embarazada y cómo enfocas tú el trabajo? Vale, aquí creo que hay que romper un poco con todos esos miedos e inseguridades que tenemos hoy día y más sobre todo las mujeres por la autoexigencia que nos imponemos, ¿no? Y los miedos de lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien. Una embarazada puede hacer casi todo de ejercicio físico. Digo casi todo para no decir todo porque sí que hay ciertas limitaciones a tener en cuenta. Pero eso de estar embarazada no implica estar limitada a no poder hacer deporte. Al contrario, hay muchos estudios donde realmente se ve pues, el beneficio del ejercicio físico en el embarazo, siempre y cuando hablamos de un embarazo sano y no que tengamos un embarazo pues, de alto riesgo o con alguna patología de base que pueda comprometer la salud ya sea de la mamá o del bebé. Pero si hablamos de un embarazo sano o bien, el ejercicio debería ser como una asignatura, ¿no? Obligada a tener en cuenta en esos 9 meses. Pienso que el problema es que hay mucha desinformación sobre el ejercicio físico en el embarazo y la posibilidad que hay de adaptar los ejercicios durante este periodo y que por eso muchas mujeres desisten, ¿no? En hacer ejercicio, ya sea por el miedo o por la inseguridad de que hablábamos ahora. Los beneficios del ejercicio físico en el embarazo son múltiples, hay muchísimos, como puede ser pues, desde la mejora de la postura, el aumento y la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, el mantener un buen tono de la musculatura de la mamá, facilitando así pues, la recuperación postparto, reducir el riesgo de padecer una diabetes gestacional. Y no nos olvidemos de la importancia que tiene el ejercicio físico en la liberación de endorfinas, tanto en bebé como en mamá, pero sobre todo en mamá, cosa que hará tener pues, mejor estado de ánimo y que colaborarán en nuestra sensación de bienestar. Entonces, pienso que es algo muy importante tener en cuenta que el ejercicio físico durante el embarazo es muy recomendable. Como te decía, pienso que debería ser una asignatura obligada, siempre y cuando lo hagas acompañada pues, de un profesional en el tema, ¿no? Porque yo a veces me horrorizo un poco en el poner YouTube y poner ejercicios para embarazo y me veo a embarazadas pues haciendo barbaridades, ¿no? De sobre todo cositas que aumenten la presión a nivel abdominal, cosa que está totalmente contraindicado, ¿no? Poner ejercicio embarazo y ver a gente haciendo hipopresivos. Es como, no puedes estar haciendo un hipopresivo porque seguramente puedes padecer un embarazo, hay un parto precoz. Entonces sí que hay que tener ciertas cosas en cuenta, pero sabiendo que estás acompañada de un profesional en la materia y que sabe lo que puedes y no hacer y que te sabe adaptar pues, los ejercicios a ti, a tu estado físico y en cada trimestre de tu embarazo, pues pienso que es una propuesta muy interesante con todos los beneficios que tiene el ejercicio físico durante el embarazo. Perfecto. ¿Y habría alguna diferencia entre alguien que haya estado haciendo deporte antes de quedarse embarazada y alguien que no? O sea, ¿sería Eso una es. recomendación similar o...? Sí, yo cuando me viene por primera vez una mujer, ¿no? Y en este caso está embarazada, tengo como dos preguntas, dentro de muchísimas, ¿eh? Pero como dos preguntas claves, y es saber si es su primer embarazo. No es lo mismo un cuerpo que es un primer embarazo que un cuerpo que a lo mejor ha pasado por 4 embarazos. Un cuerpo que es pues, su cuarto embarazo, su tercer embarazo, su segundo embarazo, da igual, habrá que saber cómo ha ido sobre todo el primer embarazo, cómo ha ido el parto, cómo ha ido el posparto, ¿no? Y de qué estado partimos. Y la segunda pregunta para mí indispensable es saber si esa mujer anteriormente a estar embarazada y era una mujer deportista, cualquier tipo de deporte, ya sea running, sea bici, sea crossfit, sea gimnasio,
o que hacía pádel, da igual si era una mujer activa o si era una mujer completamente sedentaria. Obviamente no va a ser lo mismo la planificación que hagas con una mujer que es totalmente sedentaria y que ahora en el embarazo pues se quiere cuidar. Tendrás que hacer ejercicios pues mucho más sencillos, seguramente pues mucho más globales, no tan analíticos, que pongan pues en menos riesgo, ¿no?, de lesión cualquier parte de su cuerpo. A una mujer que ya hacía deporte, sobre todo pues gimnasio, crossfit o ejercicios así más de fuerza, y que se ha quedado embarazada. Esa mujer podrá seguir entrenando normal. Lo único que tendremos en cuenta de tener una gestión de cargas, una gestión de los pesos, una gestión de los descansos, una gestión de la intensidad distinta a cuando no estaba embarazada. Obviamente, pues habrá ejercicios que a partir del tercer trimestre no podremos realizar, ¿no? No podremos poner la mujer boca abajo, por ejemplo, por la barriga. No podemos realizar pues ejercicios tipo crunch de abdomen porque aumentan la presión abdominal, o por ejemplo, como os comentaba antes, no podremos hacer todo el trabajo de hipopresivos, pero sí que el resto lo puedo realizar con total normalidad. Si es una persona que nunca ha hecho deporte, no le voy a decir que me corra 8 kilómetros en un desnivel de, qué sé, 300 o 400 y que después me empiece a hacer sentadillas con 20 kilos, si no ha hecho nunca eso, ¿no? Es como que el embarazo no es la mejor etapa vital de una mujer para adentrarse en el entrenamiento puro y duro. Pero sí que debe hacer ejercicio físico, ya sea andar, sea nadar, sea andar en cuesta o hacer ejercicios, pues como os comentaba, junto a un profesional que la asesora y que puede hacer, por ejemplo, una sentadilla sin peso o una sentadilla isométrica en la pared o una sentadilla con ayuda de una fitball, ¿no? O sea, hay muchos recursos realmente a hacer. Y para mí es muy importante el trabajo de fuerza, sin olvidarnos el trabajo cardiorrespiratorio y el trabajo propioceptivo, que parece que muchas veces se nos pasa por alto, pero el trabajo propioceptivo en una mujer es muy importante cuando está embarazada, porque pensemos que a medida que va aumentando la barriga, el centro de gravedad va cambiando y la mujer va adoptando posturas. De ahí es cuando aparecen pues los conocidos pues, dolores lumbares, ¿no? Y la conocida pues postura de la embarazada con las manos en las lumbares, la barriga echado por afuera y la espalda arqueada. Entonces, todo lo que es trabajo de estabilidad y trabajo propioceptivo me va a ayudar a mantener una mejor postura y a disminuir el riesgo de lesiones, ya sea, por ejemplo, una torcedura de tobillo. Pensemos que sobre todo a final del embarazo, los niveles de elastina, es una hormona, pues como la relaxina y la elastina, que se encargan de la flexibilidad de los tejidos, estas están por las nubes, que ya es así aposta, porque nuestro cuerpo es muy sabio y como se acerca la hora del parto, pues todos los ligamentos y musculatura de nuestra pelvis tiene que estar flexible. Pero no puedo elegir que solo sea en la pelvis, entonces muchas veces se dan esguinces de tobillo en embarazadas en el tercer trimestre al bajar de una acera, ¿no? O en un bordillo, y es porque no hemos trabajado toda esa propiocepción durante el embarazo y obviamente al tener los niveles de elastina y relaxina más altos es mucho más fácil padecer una torcedura de tobillo o una caída. Entonces, trabajando tanto la fuerza como a nivel cardiorrespiratorio como a nivel de estabilidad y propiocepción, evitamos también las posibles lesiones que pueda tener una embarazada. Vale. Perfecto. O sea, básicamente, si tú estás haciendo deporte, mantener una línea continuista, Eso es. adaptando en ciertos momentos del embarazo para reducir algunos ejercicios o hacer algunos cambios, y si nunca has hecho, es ponerte en manos de un profesional e ir poquito a poco, al final. Eso es. Como cualquier persona, al final, que empieza a hacer deporte sin haber hecho nunca, pero teniendo en Correcto. consideración que hay un embarazo. En relación a esto, una de las cosas que muchas veces oigo es que se trata el embarazo como si fuera una patología y en realidad es un estado natural del organismo. No deberíamos tratarlo como si fuera una enfermedad. ¿Qué nos puedes aportar en respecto a esto? Exacto, no sé por qué, es cierto lo que dices, pero me encuentro muchas veces que el embarazo o sea, se tiene en cuenta como si fuera una patología y no es una patología realmente, sino que es una etapa vital de la mujer. La mujer embarazada, como os comentaba, puede hacer casi todo. Decía casi todo porque, como os he dicho, evitaremos todo ejercicio que pueda aumentar la presión abdominal, como puede ser pues, los abdominales, los crunch de toda la vida. Pero una mujer embarazada, adaptando cualquier ejercicio, puede hacer casi todo, adaptando cada ejercicio a cada trimestre. Como os decía, cuando yo tengo una mujer embarazada, pues hago una anamnesis extendida de su
estado previo al embarazo, del estado actual, del estado que tiene su suelo pélvico, porque no es lo mismo como hablábamos de si es el primer embarazo o ya lleva 4, y toda una secuencia de ítems a tener en cuenta para realmente poder planificar bien todos los 9 meses que tenemos por delante. Pero pienso que es un error el tratar a una mujer embarazada como una patología, como una disfunción o como una persona lesionada, porque en ningún momento es así. De hecho, el cuerpo de la mujer está diseñado para quedarse embarazada, para poder parir y para poder amamantar a sus cachorros, ¿no? De ahí, pues, la diferencia entre distribución de la grasa entre hombre y mujer, que la mujer pues tiene una grasa más genoide que se la acumula en caderas. De ahí la diferencia también anatómica de la pelvis entre hombre y mujer, sabiendo que la mujer pues tiene una pelvis más ancha, más flexible, más diseñada para el movimiento y para la expansión en el momento del parto. Y también la diferencia a nivel del sistema hormonal. El sistema hormonal femenino al final es mucho más complejo que el masculino y es así aposta, o sea, está aposta diseñado para poder tener la menstruación, para poder parir y para poder amamantar, ¿no? Al final para poder procrear y gestar un bebé. Entonces, es un error muy grande tratar a una mujer con un embarazo como si fuera una enferma, porque no lo es. Simplemente es otra etapa vital de la vida de la mujer, igual que la mujer menopáusica no puede entrenar ni comer lo mismo que una mujer de 25 años, pues la mujer embarazada o la mujer lactante también se tiene que hacer ciertas adaptabilidades tanto en la dieta como en el entreno que en una mujer pues, que no está embarazada o que no está dando el pecho. Vale, perfecto. O sea, al final es un estado natural, lo tenemos que respetar y entender, pero no tratarlo como una patología. Vale. Eso es. En respecto al momento del parto, ¿qué opinas tú como profesional del sector de los partos naturales o los inducidos? ¿Y cuál sería tu papel en la recuperación de un tipo de parto u otro? ¿Hay diferencias? Vale, esta es como una gran pregunta, ¿no? Y que genera mucha disputa en el sector. Pienso que deberíamos aprender a respetar, ¿no? En todo momento, al final, la decisión que tiene la madre, porque desde fuera es como muy fácil juzgar es que esa madre ha decidido tener un parto inducido, o esa madre dentro del parto natural, pero ha decidido al final tener una cesárea, o no ha tenido un parto en casa y ha tenido un parto en el hospital, en posición ginecológica y con la epidural, sabiendo todas las consecuencias, bla, 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 que tiene. Es como muy fácil, ¿no? Juzgar cuando estamos fuera y juzgar a la persona, en este caso a la mujer, pero realmente no sabemos si esa mujer tiene una patología previa, si ha habido una complicación durante el embarazo que ponga en riesgo su salud o la salud del bebé. Entonces, pienso que nuestro papel es el de dar toda la información a la mujer y que a partir de allí ella decida. Y una vez ella haya decidido, saber respetarla y acompañarla en el proceso y el camino que ella elija. Pongo énfasis en lo de toda la información, ya que algunos de los partos inducidos son por voluntad propia de la madre. Y pienso que muchas veces es por falta de información y no se tienen en cuenta pues todos los riesgos que puede tener el tener un parto inducido y no un parto natural. Si yo me tuviera que mojar, ¿no? Y pensando que no hay ninguna patología ni ningún riesgo, siempre elegiría el promover un parto fisiológico. Pienso que la inducción al parto debería reservarse, ¿no? Para cuando existe un riesgo médico real, tanto para la madre como para el bebé, como pueden ser casos de gestaciones de 41 a 42 semanas, o cuando la madre padece preeclampsia, cuando no se ha roto, por ejemplo, la bolsa amniótica y no se ha desencadenado el parto en 24 horas, pues en esos casos es obvio que si tuviera que elegir, elegiría un parto inducido, ya que aunque haya peligro de padecer una complicación después de un parto inducido, en estos casos que se pongan en riesgo la salud y la vida tanto de la mamá como del bebé, pues pienso que obviamente es prioritario el salvar la vida y después ya haremos frente a las posibles complicaciones, ¿no? Algunos de los peligros más comunes del parto inducido que no se conocen son el riesgo de la infección materna por la rotura artificial de las membranas,
el peligro de la rotura uterina por el uso de oxitocina artificial. Al final, como no dejamos que el cuerpo genere un parto natural, lo que pasa es que nuestro sistema hormonal tampoco ha hecho el pico, ¿no? Y se ha desencadenado todo ese parto. Por lo tanto, los niveles de oxitocina que tanto necesitamos realmente para poder dar a luz, estos no están elevados y los tenemos que poner en el cuerpo en vía exógena y puede dar el peligro de la ruptura uterina. También hay posibilidad de tener pues, un parto más prematuro o un inicio incluso más tardío de la lactancia materna con sus repercusiones, ¿no? Al final también hay un mayor riesgo de tener un parto que termine en cesárea, al ser un parto inducido, por la imposibilidad de poder tener un parto vaginal. En cambio, cuando hablamos de un parto fisiológico, todos estos riesgos, aunque están presentes, son mínimos. No vamos a decir que son nulos, porque todo parto sabemos que tiene riesgos, pero estos son mínimos. El parto fisiológico se inicia de una forma espontánea, acompañado de todo ese cóctel, como os decía, hormonal, como la oxitocina, que facilita el proceso tanto a la madre como al bebé. Entonces, entrometerse en alguna parte del trabajo del parto puede llevarnos a que este flujo natural se vea interrumpido y tener que recurrir, como os decía, a administrar estas hormonas por vía exógena. Nuestro cuerpo, como hablábamos antes, no está perfectamente diseñado para poder dar a luz. De ahí decíamos pues, la diferencia anatómica entre hombre y mujer, la diferencia en las grasas, la diferencia entre las hormonas, incluso la fluctuación y los picos hormonales que se dan pues, en el embarazo y en el posparto. En cuanto a lo que me preguntabas de la recuperación de un parto fisiológico, un parto inducido, en consulta se puede ver de todo, obviamente, pero creo que también va a depender mucho de las complicaciones en el parto, sobre todo de si al final se trata de un parto instrumental o no. Un parto fisiológico va a tener siempre una mejor recuperación, ya que justamente hay este cóctel hormonal que sigue activo después en el posparto. Por ejemplo, lo vemos con los niveles de prolactina que suben radicalmente. Aunque la diferencia principal en recuperación la veo sobre todo en el estilo de vida que haya llevado la mujer durante y antes, sobre todo del embarazo. Me explico, ¿no? Como decíamos antes, pues si una mujer se ha preocupado de hacer un trabajo preparto y anteriormente a eso ya era una mujer pues que se preocupaba por cuidar su cuerpo, seguramente será una mujer que tendrá mejor recuperación que si no ha hecho nada, ¿no? Durante el preparto y el embarazo y el posparto. Pensemos que el cuerpo tiene memoria. Entonces, si nosotras hemos trabajado todo nuestro sistema neuromuscular durante y antes de quedarme embarazada, este justo sistema neuromuscular trabajará mucho mejor porque ya está entrenado. No es lo mismo entrenar un músculo desde cero que entrenar un músculo que tiene memoria y que ya sabe que ha estado entrenado, ¿no? Es mucho más fácil. Por eso pienso que es tan importante lo que hablamos antes del ejercicio físico durante el embarazo, antes del embarazo y durante el posparto. Es decir, pienso que el ejercicio físico, sea al nivel que sea un día a la semana o 7 días a la semana, da igual, 20 minutos, una hora, sea running, sea ejercicio en casa, sea ejercicio en un gimnasio, sea ejercicio al aire libre, es indispensable para cualquier mujer en cualquier etapa de la vida. Incluso si nos ponemos en la menopausia, pensar en menopausia, sabemos que los niveles de estrógenos bajan y por lo tanto los niveles de mineralización ósea están muy ligados a los estrógenos. Por lo cual en la menopausia, al bajar estos niveles de estrógenos, la mineralización ósea se verá disminuida y habrá mucho más riesgo de sufrir una osteoporosis y una osteopenia con las posibles fracturas que eso conlleva. Si nosotras somos mujeres que nos cuidamos y que sobre todo hacemos un buen trabajo muscular, el músculo va a suplir un poquito toda esta función y me va a proteger el hueso. Aunque la mineralización ósea se vea disminuida, si mi tono muscular es bueno, tendré mucho menos riesgo de lesionarme y de padecer una fractura que no que si no hago un ejercicio físico. Pienso que también es importante tener en cuenta. Aparte también con el ejercicio de fuerza puedes aumentar la densidad ósea, ¿correcto? Eso es, estimulas. Sí. O sea, al final la recomendación es que todo el mundo haga ejercicio. Que todo el mundo, el que sea, pero que haga ejercicio. Exacto. Vale.
Y hablando un tema relacionado con el ejercicio y con lo que has comentado antes de la gimnasia hipopresiva, tengo entendido que tú también trabajas con gimnasia hipopresiva. ¿Podrías explicar cómo funciona, qué consiste la gimnasia hipopresiva y si nos puede ayudar en la recuperación del parto, que esto es algo muy común que se oye? Ujú. Los abdominales hipopresivos es esos que vemos, ¿no? Que pues se ven las imágenes de las mujeres centrando la barriga hacia adentro y hacia arriba, escondiendo todo el vientre debajo de las costillas y que se pusieron de moda, por desgracia, se pusieron de moda por estética, porque Mm. realmente fueron creados justamente para el posparto, para ayudar a la recuperación posparto teniendo muy en cuenta todo el trabajo de suelo pélvico. Pero bueno, se vio que también tenía repercusiones muy buenas y positivas a nivel físico, como puede ser pues, presentar un vientre más plano y reducir hasta 2-3 centímetros el perímetro de la cintura. Y ahí es cuando se pusieron de moda, ¿no? Que había hasta los falsos mitos estos de los hipopresivos adelgazan. Entonces yo siempre que me ven a una mujer con eso digo, no, no, el hipopresivo no adelgaza. Uno, no puedes adelgazar solo de barriga, vas a adelgazar obviamente de todo el cuerpo. Y no hay como el ejercicio clave o el ejercicio milagroso que te ayude solo a adelgazar de barriga. Para adelgazar, pues obviamente tienes que entrenar y tienes que cerrar un poquito el pico y no comer tanto, ¿no? O comer más saludablemente. Entonces, eso de que los hipopresivos adelgazan es un mito que lo deberíamos sacar. Lo que sí que pasa es que al trabajar el transverso del abdomen, para aquellas personas que no sepan qué es el transverso es un músculo que va desde la zona abdominal hasta la zona lumbar. Nos tenemos que imaginar que es como una faja que nos podemos poner externamente, pero es nuestra propia faja interna. Si nosotros trabajamos esta propia faja interna, obviamente lo que hará es apretar y reducir el perímetro de la cintura. Pero si yo soy una persona con obesidad, por mucho que yo haga hipopresivos, el vientre no se me va a aplanar y mi perímetro de la cintura no se va a reducir porque tengo todo el acúmulo de grasa encima que debería pues trabajarlo con otro profesional, ¿no? En cuanto a los hipopresivos, lo que me enfoco yo, que es sobre todo en el posparto, como os decía, los hipopresivos son pues ejercicios posturales que se acompañan de una respiración que se hace en apnea. Son ejercicios que nos ayudan a trabajar el transverso del abdomen y en consecuencia el suelo pélvico. Nos tenemos que imaginar que el suelo pélvico es un conjunto de músculos como en forma de hamaca, por decirlo de una manera, que tenemos en nuestra pelvis y que su función principal es la de sostener todas las vísceras y los órganos que tenemos a nivel abdominal y a nivel pélvico. Pues desde la vejiga, el útero, el recto, todos esos órganos y vísceras están sujetos por el suelo pélvico. El suelo pélvico, obviamente, como todo músculo, pues se va debilitando, ¿no? Si no le ejercito, perdón, se va debilitando. Además que, pues con el impacto, con el aumento de presión abdominal, ya sea por un parto, ya sea por toser, por reír, por estornudar, todos estos aumentos de presión a nivel abdominal repercuten directamente contra mi suelo pélvico. Si mi suelo pélvico no está en un estado óptimo, justamente se ve sobre todo en el posparto después de dar a luz, que toda esta musculatura pues se ha tenido que abrir para dejar paso a nuestro bebé, es cuando en caso de no estar en estado óptimo podemos padecer algunas patologías femeninas como la incontinencia de orina, los prolapsos femeninos, disfunciones sexuales femeninas como puede ser dispareunia y vaginismo o otros síntomas como puede ser también el dolor lumbar o incluso una hernia en un veno umbilical, porque como os decía, el transverso y el suelo pélvico funcionan conjuntamente y la mayoría de las fibras del suelo pélvico son de contracción involuntaria, es decir, yo no las puedo contraer voluntariamente. Entonces los hipopresivos van muy bien para trabajar este conjunto de fibras involuntarias que, por ejemplo, con los famosos Kegel no trabajaríamos, porque solo trabajaríamos las fibras voluntarias. Entonces, el hipopresivo, al trabajar el transverso, cuando activamos transverso, activamos involuntariamente suelo pélvico. Más o menos es como funcionan los hipopresivos. Es más complejo porque al meter una apnea de por medio, pues activamos todos unos centros neuronales que se llaman pues, centro respiratorio primario y centro respiratorio secundario del cerebro, que envían pues, por vía nerviosa la orden de que este suelo pélvico se contraiga. Pero bueno, es mucho más complejo, ya nos meteríamos en
el mundo de la fisiología y neurofisiología, que no creo que sea el momento, pero tener en cuenta que los hipopresivos son una muy buena herramienta para trabajar mi suelo pélvico en un posparto y que tienen muchísimos otros beneficios como puede ser la mejora de la postura, la disminución de dolor lumbar, la disminución de posibilidad de tener pues, una ciática o una lumbociática, porque al trabajar toda esta zona del transverso, creo estabilidad en toda la zona abdominal, lumbar y pélvica, que me ayuda pues justamente a padecer muchas menos lesiones y a tener una mejor postura. ¿Y cualquier mujer que haya dado a luz puede realizar hipopresivos después? ¿Hay algunos casos en los que no? ¿Cuánto tiempo ha de pasar antes de realizarlo? Vale, yo siempre recomiendo que los 2 primeros meses son para que realmente la mujer establezca pues ese vínculo con su bebé, ¿no? Que pueda estar piel con piel, que establezca una buena conexión con su bebé, que se establezca bien la lactancia materna, que deje que su propio cuerpo pues vuelva a su estado, ¿no? Se ha visto y está comprobado de que el útero pues después de 8 semanas vuelve a su estado, pero tenemos que darle tiempo a que el cuerpo pueda hacer su función, ¿no? Está muy de moda es que a los 2 días ya estoy entrenando y estoy como una loca y dejo a mi bebé con cualquier persona y me pongo stop, ya tendremos tiempo, ¿no? Yo que soy pues como una friki del deporte, también me gustaría entrenar desde el minuto 1, pero se tiene que ser consciente de que la prioridad ahora mismo es establecer, pues lo que os decía, una buena conexión y una buena lactancia con nuestro bebé y dejar el tiempo pues deseado para que, o necesitado para que el cuerpo vuelva a su estado. Entonces yo pienso que unos 2 meses, unas 8 semanas, es algo más que razonable para luego tener una primera valoración y poder empezar a trabajar con todo el tema de hipopresivos, ejercicios postparto, ejercicios abdominolumbopélvicos, etc. Sí que es cierto que los hipopresivos los puede realizar todo el mundo, aunque hay 2 casos que está contraindicado. Uno sería obviamente el embarazo y el posparto inmediato. En estos casos no estaría recomendado hacer hipopresivos. Y el otro sería mujeres que padezcan una hiperpresión muy alta, un aumento de la presión sanguínea muy alta, incluso medicada. Lo que pasa con los hipopresivos, ¿no? Cuando os decía que era mucho más complejo y que activamos unos centros neuronales, es que al realizar hipopresivos lo que estamos haciendo a nivel sanguíneo es disminuir el oxígeno y aumentar el dióxido de carbono, cosa que nos está muy bien para activar todos estos centros y tener todos los beneficios de lo hipopresivo, pero que en casos de mujeres con trastornos en la tensión arterial no estaría recomendado que lo realizaran, a no ser que su médico dijera, ok, sí, puede realizar porque no se pone en riesgo tu salud. Si no, embarazo, posparto inmediato y una hipertensión medicada serían las contraindicaciones de realizar hipopresivos. Por lo demás, toda mujer puede realizar hipopresivos, incluso animo también a los hombres, porque aunque no tengáis pues este posparto, sí que os podéis beneficiar de todo el resto de beneficios de hacer hipopresivos. Vale. Y una duda en cuanto a mujeres que han tenido cesárea, ¿estaría indicado también? ¿Cuánto Vale, tiempo debería pasar? lo mismo, una mujer con cesárea, tenemos que tener en cuenta que normalmente el parto es mucho más fácil, ¿no? Porque al final, y sobre todo si es una cesárea programada, pues no está todo este impacto en el suelo pélvico porque al final no has tenido una dilatación ni un pujo, pero sí que la recuperación postparto se tiene que tener mucho más en cuenta el tema de la cicatriz, no solo la cicatriz externa, sino la cicatriz interna, que está mucho más descuidada. Y pienso que lo más razonable en una cesárea sería esperar hasta 10-12 semanas para poder empezar a realizar un correcto trabajo de posparto. Un poquito más de tiempo, digamos, que un parto vaginal. Las que tienen el combo, ¿no? Que yo digo que es, han empezado a tener pues dilatación y han intentado tener un pujo, pero a última hora pues han tenido que hacer una cesárea de urgencia. Esa mujer pues hay que tener en cuenta que va a tener todas ¿cómo decir? Pero las consecuencias de un parto vaginal, porque aunque no haya nacido a nivel vaginal, ha habido todo ese trabajo de pujo, por lo tanto, toda esa dilatación de toda la musculatura del suelo pélvico y al final ha terminado teniendo una cesárea, con lo cual tenemos también esa cicatriz interna a tener en cuenta a nivel de toda la zona de abdomen y de línea alba, ¿no?
con la posible consecuencia de tener una diástasis abdominal, que es muy común, es mucho más común de lo que pensamos. El 66% de las mujeres embarazadas padecen diástasis, lo que pasa que es lo que llamamos diástasis transitoria, y después de esos 2 meses esa diástasis se cierra sola. Por eso te decía la importancia de dejar 2 meses, ¿no? Entre 8 o 10 semanas, a que el cuerpo vuelva a su sitio, porque si yo me valoro a una mujer que hace 3 semanas ha dado a luz, seguramente tendrá una distensión del suelo pélvico y seguramente tendrá una distensión abdominal. Pero eso es falso, porque una vez su cuerpo vuelve a su sitio, esta diástasis se cierra por sí sola sin tener que hacer nada y este suelo pélvico seguramente lo voy a encontrar en un estado más óptimo que en la valoración de los 3 meses. Entonces, dejar unos 2 meses y medio pienso que es lo más correcto para hacer una buena valoración y empezar a hacer el trabajo posparto. Perfecto. Todo muy claro. Y en cuanto retomo el tema que has comentado sobre la lactancia de estos 2 primeros meses, de afianzar la lactancia, el contacto con el bebé, ¿nos podrías explicar un poco, desde tu punto de vista, la importancia que tiene la lactancia materna y las principales diferencias con leches artificiales o de continuación? Vale, buena pregunta también. Para mí la leche materna es como algo indispensable, ¿no? Y esencial que debería tener toda criatura. De hecho, es un derecho, ¿no? De la criatura al recibir lactancia materna. Que luego pues hay mujeres que tienen complicaciones o lo que sea y no pueden dar, desgraciadamente, pues leche. Pero sí, si tenemos la opción, pienso que debería ser un deber nuestro como mujeres el poder respetar y darle a este niño la leche materna. No es en vano que la OMS recomiende la alimentación exclusiva de pecho durante los 6 primeros meses de vida y que recomiende de luego continuar con amamantamiento junto con la introducción de otros alimentos durante los 2 primeros años de vida. Entonces, esto está contrastado y hay muchísimos estudios que reflejan pues, todos los beneficios de la lactancia materna. La leche materna cubre completamente todas las necesidades nutricionales para el adecuado crecimiento y desarrollo del bebé, sobre todo a nivel físico. Y desde un punto de vista emocional, que se tiene muy olvidado, pero nos asegura un buen establecimiento del vínculo, ¿no? Que hablamos antes de madre-bebé. Ya no solo es el porteo que decíamos al principio, sino la lactancia materna que nos va a ayudar a establecer este vínculo con nuestro hijo y a tener una correcta y adecuada relación de apego seguro con la madre. Y pienso que esto es muy importante y es esencial para al final tener un correcto desarrollo de la personalidad, ¿no? De ser una persona más segura, más independiente y con mayor autoestima. Y de esto también hay estudios que la lactancia materna no solo nos ayuda a nivel físico, sino a nivel de la formación de la personalidad de este bebé. Hay varios estudios, ¿no? Que demuestran la superioridad de la leche materna frente a la leche formulada. Si nos paramos a pensar, somos mamíferos. Y yo no veo un cachorro de otro mamífero tomando leche de otro mamífero. O sea, al final, cada mamífero, cada cachorro toma leche de su mamá, ¿no? De su misma especie. Y nosotros como que nos empeñamos en poner pues leches formuladas e incluso luego un poquito más grandes leche de vaca. Yo no veo a un perro, ¿no? O no sé, a un mono, un chimpancé, que es los que más se asemejan, tomando leche de un humano. Pero nosotros al revés sí, creamos leches formuladas y ponemos pues leche de vaca. Y nos olvidamos de la importancia de, sobre todo los primeros meses de vida, de la lactancia materna. De hecho, os decía que la leche materna es completa y cubre todas las necesidades. El calostro del principio es distinto a la leche que tenemos pues, a los 2 meses y está hecho así, aposta, para ayudar a este bebé empiece a tener pues, mejor agarre en la succión. Y no es en vano que incluso en la misma toma la leche cambia. La leche al principio de la toma es una leche más dulce, más acuosa, que hace que el bebé pues, sacie un poquito más esta necesidad del dulce y esta sed. Y a medida que avanza la toma, que siempre de un mismo pecho, es cuando empezamos a
enviarle a nuestro bebé pues más proteínas y más grasas, ¿no? Entonces la lactancia materna es muy importante, incluso dentro de la misma toma es muy importante el que se termine la toma del mismo pecho antes de dar el otro pecho, que es otra de las cosas que también se nos olvida. Y como os decía, hay varios estudios, ¿no?, que demuestran pues, todos los beneficios que tiene la leche materna frente a la leche formulada, y es que señalan que la leche formulada tiene mayores riesgos de problemas de salud en los niños, como puede ser una muerte súbita del lactante, como pueden ser pues los famosos cólicos del lactante, a las infecciones gastrointestinales, las infecciones urinarias y respiratorias, que muchas veces pues, terminan con ingresos en hospitales en bebés recién nacidos, y que a largo plazo se ha visto que los bebés, los niños no alimentados con leche materna, padecen con más frecuencia pues, todo tipo de alergias, de asmas, de posibilidad de padecer enfermedad celíaca, obesidad, diabetes, cualquier tipo de dermatitis atópica, entre otras patologías. Entonces, pienso que es una apuesta muy interesante el tener en cuenta la leche materna, obviamente, y que algunos de sus beneficios son el desarrollo psicomotor del bebé, que ya no tanto están estrechamente ligados en la fórmula de la leche, sino en el acto de dar el pecho, ¿no? Sino es el acto de amamantar que conlleva pues esta proximidad y este contacto estrecho entre mamá y hijo, pues una mirada, un abrazo, el olor, la succión directamente del pecho, que termina pues, como decíamos, estableciendo este vínculo, y a la mamá obviamente también tiene beneficios, ya que favorece la secreción de oxitocina y de prolactina, es decir, traducido, tendremos una mamá con mejor estado de ánimo, una mamá con mayor bienestar, una mamá más tranquila, y todo esto pues repercute directamente en el hijo, ¿no? Porque obviamente está más que comprobado que si una madre está estresada, está agobiada, está hasta el moño de todo, su hijo lo nota, ¿no? Y tendremos pues hijos que llorarán más, hijos más movidos, hijos que no conseguiremos calmar. En cambio, pues si tenemos una mamá que da el pecho, que sus niveles de oxitocina y de endorfinas están más elevados, que está más tranquila, está más contenta, está más calmada, el bebé también lo va a percibir, y serán bebés pues, que lloren menos, bebés que tomen la leche más tranquilamente, bebés que duerman mejor y bebés que al final pues, que estén más relajados, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante la leche materna como alimento, pero también el hecho de amamantar ya no solo como alimento, sino todo lo que conlleva de beneficios para la madre y para el hijo el hecho de dar el pecho. ¿Y tendrías algún consejo para las mamás primerizas que no lo vean claro y que se estén pensando si dar lactancia natural o de fórmula, alguna formación que puedan hacer o algo que las pueda ayudar a acabar de decantarse en alguna opción u otra? O sea, ¿qué Actualmente, consejo les darías? actualmente creo que ya no hay tanto miedo porque hay mucha más información de los beneficios, ¿no? Y cuando, no soy madre, ¿no? Pero soy tía de 3 y lo he visto de cerca, y al final, o las mujeres que tengo en consulta, al final la madre todo lo bueno que pueda hacer por su hijo lo va a hacer. Si sabe los beneficios que le conlleva a su bebé el hecho de dar leche materna, seguramente lo va a intentar y lo va pues, a intentar promover. Aún así, sí que es cierto pues, que hay ciertos miedos o mujeres que puedan tener, ahora no me sale en castellano, clivellas, bueno, como heriditas pues, en el pezón, o que puedan tener mastitis, ¿no? Y el tema del dolor pues no lo llevan muy bien y al final terminan desistiendo. Pues saber que hay mujeres que son asesoras en lactancia, se llama así, se puede buscar por Google, y que se dedican exclusivamente a eso, a ir a mujeres pues, que han dado a luz, que quieren establecer una lactancia materna y por X motivo pues no pueden, y les ayudan ya sea con consejos, con tips, con remedios naturales a conseguir dar el pecho. Entonces pueden buscar todo lo que es ahora se me ha ido la cabeza a mí, una asesora en Asesora. lactancia. Ahora. Perfecto, muchas gracias. Y por último, la última cuestión que tenía es en cuanto a la alimentación. ¿Cuán importante es una alimentación saludable antes, durante y después del embarazo y la lactancia? ¿Hay alguna recomendación en concreto?
Creo que al final es como en toda nuestra vida, ¿no? Hay una frase que me encanta, que es de al final somos lo que comemos, ¿no? Y nuestro hogar siempre va a ser nuestro cuerpo. Entonces, sabiendo la repercusión que tiene el alimento que yo ingiera, es muy importante el saber escoger bien qué tipo de alimento estoy introduciendo en mi hogar, ¿no? En mi casa. Y pienso que es algo muy cierto, ya que todas las toxinas que ingerimos tienen una repercusión directa en nuestro organismo. Y aquí voy a hacer un apunte, si me permites, ya no hablamos solo de toxinas a nivel de alimentos, sino toxinas a nivel de información, ¿no? Y a nivel de pensamientos y a nivel de la manera en que nos hablamos. Cuán importante es usar un correcto lenguaje hacia nosotras mismas, porque al final todos los mensajes que nos enviamos se convierten en pensamientos y esos pensamientos se convierten en emociones. Y esas emociones lo que pasa es que se ven a nivel físico. Entonces, si yo todo el día me estoy diciendo, invento, pongo ejemplos, pero lo desgraciada que soy porque no puedo dormir desde 1 hora y media porque mi bebé llora, lo desgraciada que soy porque todas mis amigas están saliendo a cenar y yo no puedo, lo desgraciada que soy porque me duelen los pechos y me veo una barriga horrible, pues todos esos mensajes que me estoy diciendo al final están intoxicando, ¿no? Mis pensamientos, mis emociones y también mi cuerpo. Pero dejando esto de un lado y centrándonos en la alimentación, es muy importante que entendamos que las necesidades nutricionales van cambiando en todo el proceso. Entonces, no es lo mismo que necesito al principio del embarazo que al final del embarazo que cuando ya he dado luz. Al principio del embarazo, pues voy a necesitar una ingesta más alta en hidratos saludables, sobre todo que no sean ultraprocesados ni cositas de estas que vemos hoy en día, ¿no? Y al final del embarazo, hacia el tercer trimestre, veremos que la ingesta de hidratos pasa a ser en segundo plano y que cobra mucho más importancia la ingesta de proteínas y grasas saludables. Siempre digo el hecho de estar embarazada no quiere decir que puedas comer lo que quieras, ni que te puedas engordar todo lo que quieras, ni es bueno, pues como ya voy a ganar barriga, pues ya puestos, ¿no? No es lo mismo comerme, no sé, me invento, una rosquilla que comerme 100. Pues no es lo mismo en un embarazo ganar 8 o 10 kilos que ganar 16, 18 kilos, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante el tener en cuenta que este aumento de peso tiene que ir relacionado también con el aumento de peso de tu bebé. Tú no puedes estar pesando 18 kilos más cuando estás teniendo un bebé de 3 kilos, ¿no? Me puedes llegar a pesar, pues no sé, 11, 12, 13 kilos, si tu bebé pesa pues 3,5 kilos, 4, ¿no? Y que sea un poquito pues acorde. A veces vemos pues mamás con bebés muy pequeños de incluso 2,8 kilos y que han ganado 15, 16, 18 kilos. Esos kilos los has ganado de más porque realmente con un aumento de 11, 12, 10 kilos tendrías más que suficiente, incluso tu recuperación sería mucho mejor. Pero incluso, tenemos como es... Sí, incluso dime, podría perdón. tener contra, digamos, hacia la salud del bebé. Repercusiones negativas hacia nuestra propia salud, obviamente. Claro, pienso que se tiene que tener muy en cuenta el que sí que tiene que haber pues, un ligero superávit durante el embarazo, porque obviamente vamos a tener que hacer crecer un feto, pero esa frase que lo escucho mucho de, como estoy embarazada puedo comer por 2, no es verdad, ¿vale? Tengo que comer pues como 1,2, o sea, como un poquito más, como no sé, un 20% más de lo que comería, no el doble, ¿no? E intentar pues elegir pues todos esos alimentos, sobre todo pues que no sean procesados, intentar cocinar nosotras, intentar elegir alimentos de calidad, si pueden ser alimentos pues ecológicos o que sabemos de su procedencia, sin toxinas, sin pesticidas, pues muchísimo mejor, porque al final, como os decía, nuestro cuerpo es nuestro hogar, pero en el momento que estoy embarazada, mi cuerpo es mi hogar y el de mi bebé. Entonces, todo lo que yo ingiera me va a ir hacia mi cuerpo y hacia el de mi bebé. Y al final, todas esas calorías pues más vacías o más sucias, las va a recibir mi cuerpo, pero también las va a recibir mi bebé. Y el desarrollo de este feto se va a dar completamente distinto si yo llevo una buena alimentación, así yo llevo una alimentación llena pues de ultraprocesados, de azúcar y ya no hablar pues del alcohol o de hábitos más tóxicos, ¿no? En cuanto al posparto, que era otra pregunta que me hacías, claro, cuando las ves en consulta ves que es un momento muy caótico, el momento del posparto,
porque es muy nuevo, porque no tienen tiempo, ¿no? Y al final el no tener tiempo, caemos en el error de, como no tengo tiempo, cuando me entra hambre, voy, abro el armario y cojo lo primero que haya. Y si es un croissant, es un croissant, y si es una tostada, y si es pues las galletas que había comprado para mi hijo, aunque sean sin azúcar, con pepitas de chocolate para el fin de semana, pues me voy a comer el paquete entero, ¿no? Porque además tenemos el sistema hormonal alteradísimo, tenemos una fluctuación de las hormonas terrible, tenemos unos cambios de ánimo peor que con la regla y sale como el que yo digo, el monstruo de las galletas. Entonces yo siempre les intento dar algunos tips, como puede ser el escoger alimentos, como os decía, pues más naturales, escoger, por ejemplo, fruta fresca, ¿no? Pues la sandía, la piña. Y claro, este tipo de fruta, pues que sacia, que es rica, que es dulce y que además nos hidrata, el problema de esta fruta es que se tiene que cortar. Entonces yo lo que les digo es, pues una vez cada 3 o 4 días, dedícate a 1 hora en la cocina y córtate un poquito de sandía y la guardas en un tupper, córtate un poquito de piña y la guardas en un tupper, hazte un hummus con garbanzos y los guardas en una tarrina, porque cuando te entre el monstruo de las galletas será mucho más fácil ir al armario y decir, ay no, si tenía la sandía, ¿no? Y abro la nevera y si tengo la sandía y la piña cortada no me va a dar pereza a que si me tengo que poner a cortar, porque pienso, si me pongo a cortar la sandía, entre lo que tardo, el niño ya se me ha despertado, ya está llorando, ya no puedo comer. Entonces, pues intentar facilitarnos todo esto, o el coger una tostada de, no sé, pan de sésamo, una tostada de pan de centeno, lo que queramos, y untarla, ¿no? Pues con un hummus que vamos a poder hacer de garbanzos, de lenteja, de remolacha, de cualquier cosa, que también es un alimento pues como muy fácil de ingerir, rápido, que me aporta nutrientes, obviamente, que mi cuerpo necesita, y más en la lactancia, que estoy dando el pecho, y que es fácil si ya lo tengo preparado. Si me tengo que poner a hacer a la 1 de la mañana, porque es el momento que tengo de comer hummus, pues no lo voy a hacer. Voy a recurrir una vez más al paquete de donetes. Pero si ya lo tengo hecho, igual que si tengo hecho, pues un poquito de arroz hervido, con un poquito de pollo, con un par de huevos, con un poquito de pescado, con un poquito de legumbres y siempre pues algún aguacate o algo de frutos secos como pueden ser nueces, ¿no? Disponibles a mano, que es mucho más fácil si me entran ganas de picar, el picar unos nueces, que no ponerme pues unos filipinos. Buscar ¿no? alternativas saludables, Buscar pero que recursos. sean rápidas a la vez. Eso es. Y tener en cuenta que en la lactancia, os comentaba lo de la piña, la sandía y cositas así, porque es muy importante la ingesta hídrica y muchas veces se nos olvida del beber agua, pero sí que podemos recurrir pues, a infusiones que no tengan teína, infusiones naturales o fruta, porque al dar el pecho, la mujer también, aparte de traspasar proteína y grasa a su bebé, pasa mucha agua, ¿no? Que pierde su cuerpo. Entonces es muy importante también para tener una buena lactancia tener en cuenta la ingesta hídrica, ya sea con agua o, como os decía, con infusiones o con fruta o con alimentos ricos en agua. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues yo estoy de todas las dudas que teníamos para preguntarte. No sé si quieres aportar alguna cosa más. Bueno, en principio recalcar esto, ¿no? De cómo hemos estado hablando de la importancia de cuidarnos, ¿no? De cuando somos mujeres y vamos a ser mamás o somos mamás, la importancia de cuidarnos para poder cuidar. ¿Cómo voy a poder cuidar una criatura si primero no me cuido yo misma, ¿no? Sin, como la frase, ¿no? De que hablan los psicólogos cuando hablan del amor, no puedes amar a alguien si no te amas a ti. Yo lo aplico a cómo te vas a cuidar de una criatura si no te cuidas a ti. Entonces es súper importante el hecho del ejercicio físico, el hecho de alimentarte correctamente, el hecho de tener tiempo, aunque sean 15 minutos al día, para ti, para poder saber cómo estás, para explorarte, para no explorarte ya solo físicamente, sino a nivel emocional y a nivel físico, el cómo estoy y el dejar de culpabilizarnos tanto por si estamos haciendo las cosas mal y cambiar esa culpa que llevamos en una mochila como mujeres por, en vez de culpabilizarnos, responsabilizarnos, ¿no? Y cuando nos responsabilizamos, pues nos ponemos, como te decía, como el epicentro de nuestra vida y a partir de ahí podemos realmente, en el momento que responsabilizo, cambiar todo eso que no me gusta, ya sea pues el no hacer deporte, el no cuidarme, el no comer bien, el no tener tiempo para mí, el no tener tiempo para el descanso. En vez de estarme culpando
y tener ese discurso tan victimista que tenemos muchas veces por responsabilizarnos y hacernos cargo de eso y saber que solo depende de nosotras el hecho de podernos cuidar y el hecho de poder encontrar 15 minutos al día para poder dedicarnos. Y que está bien delegar, o sea, está bien el poder delegar a nuestra pareja, poder delegar a nuestra madre, poder delegar a nuestra amiga esos 15-20 minutos y no querer hacernos cargo, ¿no? Como parecemos superwoman, que vamos a trabajar, que nos hacemos cargo de casa, que nos hacemos cargo de nuestros hijos, y que sí que al final, por ejemplo, el hecho de la lactancia es algo muy nuestro, pero los padres también tienen un papel muy importante, ¿no? A la hora de la crianza del cachorro humano, y está bien darles ese espacio a ellos, está bien para el padre, está bien para el niño, porque al final el vínculo que se establece con el padre es muy distinto al que se establece con una madre. Lo vemos, por ejemplo, la manera de jugar con los niños. Las madres somos como más que queremos enseñar, ¿no? Pues va un perrito y ¿qué hace el perrito? ¡Buf, buf, buf! Y ahora viene el dinosaurio y qué grande tiene la boca, ¿no? En cambio, pues el padre coge la criatura, la tira para arriba, le da un salto, le hace correr, ¿no? Cositas que hacemos crecer al niño de distinta forma y que es importante tanto para el niño como para el padre darles espacio y aprovechar ese espacio para tener tiempo para nosotras, para hacer ejercicio, para cocinar, para leer, para salir a pasear o para sentarme a meditar si es lo que quiero, ¿no? Pero importante tener ese espacio en nuestro día a día. Perfecto. Y creo que eso sería lo que podría aportar. Y nada, encantada de haber estado aquí, de todo el mundo que nos escuche, si tiene dudas, pues que sepa que nos puede contactar, tanto a Sí, Tony como a mí. te iba a preguntar que nos dijeras cómo podemos contactar contigo, un email, Sí, una página bueno, web. de momento la página web está en desarrollo. Tenemos la página web de CIEP Porteo, que es cursosciep.com. Ahí encontráis pues toda la información de porteología, de maternidad. Y después también pues por redes sociales, sobre todo Instagram, tenemos CIEP Porteo y el mío, que en mi caso es monse.guillamón con GUI y terminado en ONL. Entonces, cualquier duda que pueda surgir, estaré encantada de pues, poder resolver, ¿no? A toda esta gente que forma parte de esta bonita comunidad de Fit and Friends. Y nada, encantada de poder colaborar con este proyecto y de poder hacer llegar pues, todo esto a más gente, que creo que La es muy verdad necesario. que ha sido una charla enriquecedora, hemos aprendido muchas cosas hoy. Ha sido un verdadero placer. Así que lo único que podemos hacer es darte las gracias, Monse, porque creo que has dado información muy útil y que mucha gente le va a gustar escucharlo y seguramente saquen cosas para poder aplicar. Así que un placer y muchísimas gracias por la charla de hoy y espero que hagamos más charlas en el futuro y ya iremos hablando, iremos dándos información en respecto a los proyectos que haremos junto con Monse, así que estaros atentos. Muchas gracias a todos por escucharnos, a Monse por estar aquí y nos veremos en el siguiente episodio. Que vaya muy bien.